Hola, ¿qué tal? Pues continuamos viendo las identidades trigonométricas, ahora en esta segunda parte de lo que es trigonometría, y vamos a ver el grupo de identidades básicas principalmente, que son las que más se utilizan tanto en ejercicios de exámenes de admisión como en una primera introducción al tema de las identidades trigonométricas. Entonces, primeramente, ¿qué es una identidad trigonométrica? Bueno, podemos mencionarla como una igualdad que previamente ha sido establecida y además ya demostrada. El grupo de las identidades básicas, tenemos en primer lugar las identidades recíprocas o inversas, ¿sí? Que básicamente son las identidades que vimos en el video, o bueno, se basan más bien en lo que vimos en el video anterior sobre funciones trigonométricas que son inversas o recíprocas. Estábamos viendo que la función seno es la recíproca de la cosecante, el coseno con secante y la tangente con la cotangente. Así que matemáticamente se va a cumplir que el seno del ángulo, seno de algún ángulo, es igual al inverso de la función cosecante, 1 sobre la cosecante de ese mismo ángulo, y eso es lo que expresaría un inverso, ¿no? Siempre que hablemos de un inverso, de un recíproco en matemáticas, se refiere a una fracción cuyo numerador es el número 1. Así que 1 entre cosecante va a ser igual a la función seno. Ahora, el siguiente par de funciones que vimos son inversas en el video anterior, es el coseno del ángulo con la función de secante. Entonces, matemáticamente se va a cumplir que el coseno del ángulo es igual a 1 entre seno del ángulo, coseno del ángulo, disculpen, o mejor dicho, secante. El inverso del coseno es la secante. Finalmente, la tangente es la función inversa de la cotangente. Entonces la tangente es igual matemáticamente a 1 dividido entre la cotangente del ángulo. Este grupo de identidades, bueno, entonces nos la vamos a aprender de memoria, va a ser muy importante eso para objetivo de resolver exámenes, ejercicios más rápido, más fácil. Las vamos a tener agrupadas así, entonces por pares de inversas o recíprocas. El segundo grupo de identidades básicas en trigonometría se conoce con el nombre de identidades de cociente, y pues son las más fáciles, creo yo, de recordar porque solamente son dos. La tangente del ángulo va a ser igual al seno del ángulo, del mismo ángulo, dividido entre el coseno del ángulo mismo que estamos trabajando. Entonces seno entre coseno va a ser igual a tangente. Y tenemos otra más, que de hecho es la inversa de la tangente, o sea, la cotangente. Y si es la inversa de la tangente, la función cotangente, como mencionábamos en el video anterior, lo único que tienes que hacer es invertir esta fracción, o voltear esta fracción de tal forma que la cotangente es exactamente igual al coseno del ángulo dividido entre el seno del ángulo. Coseno entre seno al revés que la tangente. Segundo grupo entonces de identidades, importante igualmente recordarlas, memorizarlas es mucho más conveniente. Y el tercer grupo de identidades trigonométricas básicas se conoce con el nombre de identidades pitagóricas. Estas identidades pitagóricas, bueno, como el nombre lo sugiere, de hecho se basan en el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer es, bueno, plasmarlas, escribirlas y aprendérnoslas de memoria para poder resolver los ejercicios correspondientes. La primera de ellas es sencilla: el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo. Esta suma de cuadrados entre seno y coseno es igual a 1, a la unidad únicamente. La segunda identidad de 3, que son, la podemos memorizar de esta manera: secante al cuadrado del ángulo menos la tangente al cuadrado del mismo ángulo, también va a ser igual a la unidad. Y finalmente la tercera identidad pitagórica es la cosecante cuadrada del ángulo
menos la cotangente cuadrada del ángulo igual a 1. Todas ellas, vean, son iguales a la unidad, eso va a ayudar a memorizarlas. La primera identidad es una suma entre seno cuadrado más coseno cuadrado. Las otras dos son una diferencia o una resta, pero también pueden asociarlo mnemotécnicamente de esta manera. La secante cuadrada está en el término positivo y abajo está su función semejante o llamada cofunción, que es la cosecante. Secante y cosecante van en los términos positivos, y en los dos términos negativos tenemos a la tangente cuadrada y la cotangente cuadrada, que también son semejantes o son cofunciones entre ellas. Y de esta manera, si tú asocias estos dos términos positivos y estos dos términos negativos, va a ser más fácil que no se te olviden estas identidades y que siempre las tengas en la mente. Una vez ya presentadas las identidades básicas, los tres grupos de identidades inversas, de cociente y pitagóricas, vamos a tenerlas a la mano, ¿sí? Ya sea que las tengan en un formulario para estarlas viendo, o si ya se las saben de memoria, entonces lo que sigue ahora es emplear estas identidades para a su vez poder demostrar otras igualdades entre funciones trigonométricas, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a demostrar la siguiente igualdad. Entonces, pues la sugerencia es comenzar o trabajar uno de los dos miembros de la igualdad, ya sea el izquierdo o el derecho, y comúnmente se trabaja con el más grande, con el más largo, en este caso el miembro izquierdo, y vamos a procurar que esta expresión del miembro izquierdo llegue a ser igual a lo que tenemos del lado derecho, en este caso coseno cuadrado del ángulo. Y entonces para eso vamos a tener que utilizar las identidades, en este caso del grupo básico que acabamos de presentar. Por ejemplo, para trabajar este primer término de la ecuación o de la igualdad, tenemos que está multiplicándose seno del ángulo por el coseno del ángulo. La cosecante, disculpen, si es cosecante. Y si vemos el primer grupo de identidades básicas, es decir, las identidades recíprocas o inversas, justamente hay una relación entre seno y cosecante de inversas. Así que, entonces podría yo sustituir ya sea seno o cosecante, cualquiera de las dos, pero como al lado tenemos también un seno, entonces me conviene sustituir la cosecante por el seno. Así que, de acuerdo a la primera identidad básica, la primera identidad recíproca o inversa, dijimos que seno del ángulo es igual a 1 entre la cosecante del ángulo. Lo que voy a hacer es despejar a la cosecante del ángulo de esta identidad para entonces poderla sustituir aquí y que quede en términos de seno únicamente esta igualdad, y después veremos qué paso podríamos nosotros llevar a cabo. Primero vamos a hacer esto, vamos a despejar la cosecante. Para el despeje se intercambian de lugar únicamente. Ya que esto está dividiendo, pasaría multiplicando, y luego el seno que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nada más se intercambian de lugar. La cosecante del ángulo es el recíproco del seno, 1 entre seno, simplemente. Entonces vamos a sustituir eso aquí, seno del ángulo multiplicado por la cosecante, pero la cosecante acabamos de ver que es igual o es equivalente a 1 entre seno del ángulo. Y lo demás pues lo vamos a dejar igual. Ahora, observen aquí que seno por 1 entre seno en la parte de arriba y seno en la parte de abajo se cancelan por propiedad de fracciones y únicamente queda el número 1. Así que esto queda como 1 menos el seno al cuadrado del ángulo debe ser igual al coseno cuadrado del ángulo. Bien, como vemos ahora quedan términos cuadrados.
y eso se parece más que nada a las identidades del último grupo, las identidades pitagóricas. Aquí estamos viendo la relación entre seno cuadrado y coseno cuadrado, es decir, la primera identidad pitagórica. Vamos a recordarla tal cual la escribimos en este video. Seno al cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a la unidad. Y de aquí lo que puedo hacer es sustituir el seno cuadrado. Para eso despejamos el seno cuadrado de esta identidad pitagórica. El coseno cuadrado, como vemos, está sumando, lo vamos a pasar del otro lado por el contrario, restando. 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Y esto sustituirlo en lugar del seno cuadrado. Vamos a ver qué nos origina esto. 1 menos lo que tenemos aquí. Abrimos un paréntesis ya que el signo negativo va a afectar a todo esto. 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y lo demás queda igual. Quitamos el paréntesis multiplicando el signo menos que está antes por la ley de signos. Bueno, menos por más queda menos. Y menos por este menos quedará como más. El coseno cuadrado del ángulo igual a lo mismo. 1 menos 1, pues esto es 0. Y solamente queda ya demostrado entonces que el coseno cuadrado queda aquí. Está igualado al coseno cuadrado del lado derecho del miembro derecho de la igualdad. Y entonces hemos demostrado esta igualdad de funciones trigonométricas. Efectivamente, todo esto que tenemos del lado izquierdo es equivalente al coseno cuadrado mediante el uso de estas dos identidades y en la sustitución que hicimos de forma adecuada. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos que demostrar esta otra identidad y pues semejante al anterior vamos a trabajar todo lo que es este miembro izquierdo, que es bastante extenso, bastante largo, y tiene que ser todo esto igual al final de cuentas a la secante del ángulo. Veamos cómo podemos hacer eso. Veamos el primer término aquí, cotangente del ángulo por el seno del ángulo, y qué relación hay entre estas funciones. Vean el segundo grupo, identidades básicas, las identidades de cociente, y ahí tenemos a la cotangente, que resulta ser igual al coseno entre el seno, ¿no? Entonces hay una relación entre cotangente y seno mediante esa identidad de cociente. Entonces voy a sustituir la cotangente por su valor en esa identidad, coseno entre seno, que cuando se multiplica por este seno, pues realmente ¿qué pasa? ¿No? Está seno abajo y seno arriba, por propiedades de fracciones de multiplicación se eliminan. Entonces ya resimplificamos esto, quedará nada más coseno. Es un buen paso, siempre simplificar de ser posible esos términos trigonométricos. Ahora, en el segundo término de este lado izquierdo, tenemos al seno al cuadrado que multiplica la función secante. No hay una relación pues, mediante identidades recíprocas o inversas, no la hay, porque el seno es inverso de la cosecante, no de la secante. Entonces vamos al segundo grupo de identidades, que son las de cociente. Las de cociente manejan tangente o cotangente, y aquí no tenemos ninguna de estas. Vamos al siguiente grupo, al tercero, que son las pitagóricas, y ahí tenemos seno al cuadrado, ¿no? De tal forma que yo podría sustituir el seno al cuadrado. Si hacemos esto, y bueno, previamente despejamos, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Seno al cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, como ya lo hemos establecido. Despejamos este término seno cuadrado. Entonces seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Este término está sumando, pasará restando del otro lado. 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Y esto lo puedo reemplazar por el seno cuadrado. Vamos a hacerlo, a ver si podemos simplificar esto. Y de hecho, sí, porque les voy adelantando, de acuerdo a lo que me sé de memoria las identidades, y que tienen que ustedes tener en mente también, que el coseno cuadrado está relacionado directamente con la secante
mediante la identidad inversa o recíproca. El inverso del coseno es la secante y al revés. El inverso de la función secante es coseno, entonces eso me indica que sí sería una buena sustitución. Vamos a llevarla a cabo. Entonces sería más 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? No necesito paréntesis ya porque lo que está antes es un signo más y el signo más no afecta en nada. Si fuera menos sí tendríamos que abrir el paréntesis. Esto multiplicado por la secante del ángulo y debe ser igual a lo mismo secante del ángulo. Bueno, corrijo, sí necesito el paréntesis porque la secante realmente multiplica los dos términos que tenemos aquí. La secante se debe multiplicar por el 1 y también por el coseno cuadrado. Entonces, disculpen, sí necesito al final de cuentas el paréntesis. Entonces vamos a hacerlo así, reescribiendo lo que obtuvimos coseno aquí nada más del ángulo, quedó. Ahora, secante por 1 sigue siendo secante, más 1 por secante, secante. Más por menos quedará menos. Coseno cuadrado por la secante, o secante por coseno cuadrado, se queda expresado simplemente como coseno cuadrado por la secante del mismo ángulo, igual a lo mismo. Y ahora, pues bueno, vamos a utilizar esa relación inversa precisamente que tenemos nosotros en este término. Este es un solo término algebraico o matemático que se está multiplicando coseno cuadrado por la secante del ángulo, y vamos a utilizar esa relación inversa, ¿no?, que decíamos, la identidad recíproca, coseno del ángulo es igual a 1 entre la secante del ángulo. Aquí podemos tomar la elección de hacer dos sustituciones. Podría sustituir el coseno cuadrado por este valor, o si despejas la secante únicamente se intercambian de lugar las funciones, queda 1 entre coseno. Eso también podría ser otra posibilidad, ¿no? Cualquiera de las dos que hagamos nos debe llevar a un resultado que sea satisfactorio. Sobre todo vamos a ver, por ejemplo, la primera sustitución, no lo sé, vamos a probarlo. Entonces lo demás de momento lo vamos a dejar igual. Menos, entonces el coseno es igual a 1 entre secante. Y todo esto está elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces toda la fracción se eleva también al cuadrado. Por la secante del ángulo, igual a lo mismo. Uno al cuadrado es 1, se eleva al numerador al cuadrado, luego secante, que es el denominador, también lo elevas al cuadrado, es secante cuadrada del ángulo, por la secante, igual a lo mismo. Este factor de secante arriba se cancela con un factor de la secante abajo, ya que abajo pues son dos factores, ¿no? Secante al cuadrado. Coseno del ángulo más la secante del ángulo quedó menos 1 entre la secante del ángulo nada más. Al hacer las cancelaciones tiene que ser igual a secante. Bueno, pero también observa que esto que quedó aquí, 1 entre secante, aquí está, es esto mismo, es igual al coseno del ángulo. Entonces vamos a sustituirlo. Continuamos en este espacio. Coseno más secante nuevamente. Menos 1 entre secante, insisto, pues aquí lo tenemos, es igual a coseno. Entonces en vez de esto pones coseno del ángulo. Igual a secante. Y observa, ¿no?, los términos aquí, coseno menos coseno, son términos semejantes, entonces se pueden sumar o restar. Tengo
una vez el coseno menos otra vez el coseno, entonces un coseno menos otro coseno es 0, se cancela. Y entonces ya nada más queda que efectivamente la secante sobrevive aquí, es igual a la secante del ángulo, ¿no? Y entonces la demostración queda completa. Efectivamente ya demostramos paso por paso que todo lo que está en el miembro izquierdo es equivalente, pues al final de cuentas, a la función secante nada más. Entonces vamos a ver un ejemplo más todavía para poder ilustrarles los procedimientos de la demostración de estas igualdades trigonométricas. Finalmente vamos a demostrar esta otra identidad como ejemplo. Todo este miembro del lado izquierdo tendrá que ser igual a 1 ahora. Bueno, de entrada, como podemos ver, tenemos este producto seno por cotangente del ángulo elevado al cuadrado. Vamos a elevarlo de entrada. Entonces seno se eleva al cuadrado. Por ley de exponentes se eleva el primer factor y también el siguiente factor, que es la cotangente, lo vamos a elevar al cuadrado. Y mantenemos lo demás igual. Bueno, vamos a observar bien lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque, por ejemplo, si son un poco observadores, van a ver que el seno cuadrado es un término, un factor en común en ambos términos de esta igualdad y por lo tanto, pues una posibilidad al menos es factorizarlo. Vamos a sacarlo para que eso simplifique la expresión. Es un factor en común. Entonces, al factorizarlo, queda seno cuadrado fuera. Abrimos un paréntesis. Queda en todo este término, como ya saqué el seno al cuadrado de ahí, queda únicamente la cotangente cuadrada del ángulo más este seno cuadrado, como ya también lo sacamos, ahí únicamente tenemos que colocar el 1. ¿Sí? Recuerden que al multiplicar esto, seno cuadrado por la cotangente cuadrada nos da el primero, y seno cuadrado por 1 sigue siendo seno cuadrado, si verifico que mi factorización es correcta. Luego, pues de hecho tenemos cuadrados, ¿sí? Igual, evidentemente, seno cuadrado y cotangente cuadrada nos está invitando a pensar en qué tipo de identidades. Sí, en las últimas, en el tercer grupo, identidades pitagóricas. Puedes tomar la identidad de seno cuadrado o la de cotangente cuadrada, de hecho podría ser cualquiera de las dos. Vamos a utilizar ahora, por ejemplo, la de la cotangente cuadrada para ilustrar su empleo, ¿no? La cotangente cuadrada viene en esta identidad, cosecante cuadrada del ángulo, como la escribimos originalmente, menos la cotangente cuadrada del ángulo es igual a la unidad. De ahí entonces yo podría reemplazar la cotangente cuadrada por su despeje en esa identidad. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, de entrada la relación entre seno cuadrado y cotangente cuadrada se podría dar con la identidad de cociente de cotangente igual a coseno entre seno, pero si lo intentan se va a complicar esta identidad. Previamente hice la prueba con esta y creo que nos va a ir mejor con esta. Despejamos entonces cotangente cuadrada, ¿sí? Digamos que esto lo pasas acá sumando y el 1 pasa restando, entonces va a quedar que es cosecante cuadrada menos 1. Disculpen ustedes la breve interrupción, pero tengo el ferrocarril de vecino y tengo que anticiparme ahí. Entonces vamos a sustituir el valor de la cotangente cuadrada por cosecante cuadrada menos 1. Entonces vamos a tener aquí que sería cosecante cuadrada menos 1, ¿no? En lugar de la cotangente cuadrada. Vean aquí dentro, menos 1 más 1, estos dos términos pues se cancelan, ¿no? Nos da 0.
y queda multiplicado el seno cuadrado por la cosecante cuadrada. Pero seno y cosecante son funciones inversas justamente, o recíprocas. Es decir que el seno del ángulo es igual a 1 entre la cosecante del ángulo. Entonces voy a sustituir, por ejemplo, el seno, ¿no? O la cosecante va a dar lo mismo. Seno es igual a 1 entre cosecante. ¿Sí? Como está el cuadrado, se eleva 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Y abajo cosecante al cuadrado es cosecante cuadrada del ángulo, que va a multiplicarse con esta cosecante cuadrada que nos quedó en este paréntesis. ¿Qué pasa la cosecante cuadrada abajo y arriba multiplicándose por propiedades de fracciones? Pues efectivamente, ¿verdad? Se van a cancelar y esto nos queda únicamente el 1, que obviamente es igual a 1, y queda demostrada esta identidad o esta expresión trigonométrica gracias al uso de las identidades trigonométricas básicas. Bueno, como conclusión, lo que les puedo decir es que las identidades trigonométricas, de entrada, bueno, hay que entenderlas, memorizarlas, de preferencia es más fácil trabajar las demostraciones. Una vez que te enfrentas a las demostraciones, no hay un solo método tal vez como tal, o puede haber varias posibilidades al utilizar tú las identidades, y si se requiere algo de práctica, algo de visión para ver, bueno, ¿cómo puedo yo ir simplificando cada vez más esas identidades para que logre demostrar el resultado final? También hay algunas expresiones donde pues puedes utilizar diferentes sustituciones y logras demostrar también la identidad, ¿no? Estos pues son ejercicios que nos han servido de ejemplos de ilustración para ver cómo resolver este tipo de ejercicios. Y ahora lo que tenemos que intentar hacer es nuestra tarea, nuestros ejercicios en casa, hacer lo mismo. Siempre tener a la mano estas identidades, a los despejes correctamente y las sustituciones, las operaciones también correctamente. Si tú te apegas a las sustituciones, a las identidades, a las operaciones de forma correcta, pues vas a llegar a resultados también correctos. Entonces, si la explicación fue clara, si fue eficaz, puedes darle el pulgar arriba. Y también si tienes compañeros que se les complique este tema, pues por favor compártelo para que también pues de alguna forma les sirva como referencia. Sus dudas o comentarios están pues disponibles en las cajas de comentarios para que los lleven a cabo. Les agradezco mucho su atención y entonces nos vemos para el próximo video, que sería de trigonometría o de otra de las materias que doy en este canal.